Buenos días para todos, para todas, para todos. Es muy especial para todos nosotros estar aquí en esta última sesión, la última jornada de nuestro noveno Seminario Internacional de Estudios Artísticos, Horizontes del Buen Vivir. Como nos hemos dado cuenta en estos 4 días, ha sido fantástico, ¿no? El desfile de ponencias y de perspectivas, ¿no? Que todas con aportes desde la investigación-creación para pensar como modos otros de existencia y para abrir rutas metodológicas, para interpelar cuestiones coloniales, para interpelar las violencias, pero no solamente eso, sino también como propuestas. Entonces, la investigación-creación no solamente es una perspectiva crítica, sino también propuestas de cómo buscar modos otros de construir la vida, la existencia, y modos otros de conocimiento y mundos otros. Eso lo hemos visto a lo largo de estos días con todas las ponencias y con todas las participaciones artísticas. Creo que uno de los aspectos importantes de esta versión del seminario es que logramos incluir, además de las ponencias de corte más académico, las prácticas artísticas, ¿no? Como vimos el día de ayer en la tarde, y vamos a tener esta noche, y también tuvimos aquí una clase de piano, cómo el piano europeo dialoga con el piano colombiano y con la música colombiana también en este espacio, y fue fantástico, y cómo eso lo están haciendo también las tesis, sobre todo de las tesis de investigación-creación, que muestran que las tesis de doctorado no solamente pueden ser teóricas, y mucho más en un doctorado que es de artes, ¿no? Nuestro doctorado es doctorado en artes, y una de las cosas que nos propusimos fue que cuando creamos el doctorado era que los artistas puedan hacer un doctorado y sigan siendo artistas, porque anteriormente nos tocaba ir a hacer doctorados en ciencias sociales, ciencias humanas, y terminábamos haciendo tesis de investigación de ciencias humanas, de ciencias sociales, como nos tocó a nosotros, y ser artistas en la tesis no podíamos involucrar nuestras prácticas artísticas. Aquí es al contrario, la creación es parte fundamental de las tesis de doctorado, y eso lo hemos visto en las tesis, y pues estamos muy felices con este proceso, como creo que todos comparten ese sentimiento, ¿no? de estar, como estar en el lugar correcto de la investigación-creación. Entonces, muchas gracias a todos, a todas por estar acá, y los dejo en la compañía de Álvaro Hernández, quien hará la presentación de nuestras ponentes del día de hoy. Hola, buen día para todas. Gracias a las personas que están aquí presencialmente y a todas las que están en línea. Hoy tenemos el placer de tener a dos maravillosas académicas, creadoras, investigadoras en las artes y en la migración. Entonces va a ser una conversación muy poderosa entre los vínculos entre migración, investigación, creación, innovación y los procesos de desarrollo de proyectos artísticos vinculados a la investigación, creación, especialmente uno de ellos que se llama el proyecto Transmigrarse, en el cual ha estado vinculado el doctorado en estudios artísticos ya por 5 años, y en el cual ha habido muchos procesos de movilidades, de tesis, de cotutelas, de infinidad de procesos que han hecho que todos nosotros de alguna manera nos transformemos. Los que estamos aquí en el doctorado y también las comunidades con las que hemos trabajado en distintos lugares de Colombia y de Europa. Entonces, es un placer presentar primero a la doctora y maestra creadora Monique Martínez de Francia, de la Universidad de Toulouse. Monique es catedrática de las universidades de Toulouse II, del DEA, del Laboratorio de la Creatis, responsable de la Plataforma de Creación e Innovación Social, directora del programa Horizonte 2020 Transmigrars, codirector del Máster en Teatro Aplicado de la Universidad de Toulouse II, es especialista en teatro, cine y literatura en lengua española,
Desde 1988 ha desarrollado una labor de difusión del teatro contemporáneo en Francia con la compañía Les Anachroniques. Durante 10 años estuvo involucrada en la promoción del doctorado hacia sectores socioeconómicos y culturales con la creación de la Escuela de los Doctores. Ha desarrollado una labor específica de investigación aplicada con organismos no académicos. Es profesora invitada del doctorado en estudios artísticos de la Universidad Distrital. Entre su producción en castellano destacan José Sánchez Sinisterra, una dramaturgia de las fronteras, e interpretar las didascalias y dispositivos y artes, nueva herramienta crítica para analizar las producciones contemporáneas, y su libro Teatro aplicado en Francia. También nos acompaña María Margarita Echeverry, doctora académica, profesora de varias universidades acá y experta de la migración en Colombia. María Margarita Echeverry Buritica es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Psicología Comunitaria y psicóloga por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, profesora titular, investigadora social y consultora en la gestión y ejecución de proyectos sociales, especialista en el tema de migraciones, exilio, jóvenes, mujeres, ejecución de proyectos sociales, especialista en el tema de migraciones, exilio, jóvenes, mujeres, identidades y subjetividades, actualmente profesora de la maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas de la Pontificia Universidad Javeriana, consultora e investigadora independiente. Integrante del Grupo de Investigación Géneros y Nuevas Ciudadanías de la Pontificia Universidad Javeriana, miembro del GT Claxo Migración y Fronteras Sur-Sur, conferencista internacional y autora de artículos y libros publicados en diversas revistas. Recibió el Premio Extraordinario de Tesis Doctoral 2010-2011 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense por su tesis doctoral Son 10 horas de viaje y 5 años que te meten encima. Proyectos, identidades y vínculos transnacionales de los y las jóvenes colombianas en España. Es un placer para nosotros tenerlas a ustedes dos en esta mañana y entonces vamos a empezar con la charla de Monique Martínez, que nos va a hablar sobre, su charla se titula Transmigrars, una utopía de mujeres investigadoras y artistas. Bienvenidas, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas las personas que nos están escuchando. Muy emocionante este momento porque ya llegamos al final de un recorrido muy amplio. Yo creo que llevo más de 10 años viniendo a Colombia en la Universidad Distrital, es un compañerismo ya de muchos años. Y entonces muchas gracias a la Universidad Distrital y muchas gracias también al Festival de Mujeres de Bogotá, que me pidió esta ponencia especialmente. Entonces, claro, he decidido, he enfocado esta presentación de Transmigrar a raíz, de lo femenino y de las mujeres. Esto no significa que no tenemos a algunos hombres a los que queremos mucho, ni mucho menos, pero sí me voy a enfocar, hacia todo lo que me parece femenino en este programa de investigación y los valores que nosotras como mujeres hemos querido, visibilizar en este programa. La comunicación se llama una utopía de mujeres investigadoras y artistas. La S se deslizó en la imagen, pero es ante todo un proyecto colectivo y esto quiero realmente resaltarlo aquí. Normalmente una utopía pues no se realiza, ¿no? Solo se tiende hacia una utopía, pero lo increíble es que esta utopía se ha hecho realidad y se está haciendo realidad y lo estamos concretando. Entonces esto es uno de los elementos también en que quiero destacar, que hay que tener utopías, hay que tener sueños, hay que transformar la migración por las artes. Pues la hipótesis, la tesis ayer lo vimos, porque realmente quiero agradecer a todos los doctorandos ayer por la calidad impresionante de estas tesis, la innovación. Yo quedé impresionada, lo estaba comentando con Pablo.
Todavía quedan algunas horas para depositar los manuscritos. Esperamos los manuscritos esa noche a las 12. Entonces, ¿por qué apostamos por decir que las artes vivas, hacer artes vivas, teatro, performance y todas estas, digamos, estos artes vivas pueden contribuir a mejorar, digamos, los modos de existir, que es una palabra de Sonia, los modos de existencia, los modos de existir de las personas migrantes. Es decir, cualquiera sea el nivel de migración, hemos podido ver cómo había recurrencias, cosas que quedaban en la sensibilidad migratoria. Estamos ahondando a partir del arte en la sensibilidad migratoria. Esto es muy importante, lo sensible. Cómo puede cada persona, incluso hay, digamos, riesgos muy distintos en los procesos de migración, pero incluso una persona que lo deja todo para irse a trabajar con un trabajo, con un sueldo, también puede tener, digamos, en un nivel menos acentuado, pero las mismas, digamos, sensaciones o sensibilidades que una persona que llega en otras condiciones. Entonces apostamos por Europa, porque yo creo que lo que estaba comentando con la compañera, lo que estamos haciendo es muy nuevo, es muy nuevo. La innovación en el campo del arte, lo vimos con el seminario, con la tercera cohorte del doctorado de la línea de estudios artísticos. Es muy nuevo lo que estamos haciendo y apostamos entonces por recorrer toda esta ruta que va desde investigación fundamental, básica, investigación aplicada, llegando hacia investigación y desarrollo para desembocar en la innovación. Esto ha sido, digamos, un camino que quizás no hayamos, digamos, definido bien al principio, pero que de hecho es esto, y cada vez que voy avanzando en el proyecto me doy cuenta de la potencia y del perímetro enorme que tiene este proyecto. Un proyecto que tiene como base, digamos, como dijo Álvaro, pues intercambio de personal. O sea, nos hemos movido durante 4 años como entre los 2 continentes, ya que hay 4 países que son Francia, España y Dinamarca, y Colombia, que recuerdo, Colombia es fundamental en este desarrollo del programa. Yo creo que nunca lo hubiéramos podido conseguir sin nuestros 2 socios colombianos. Y entonces se mueve el personal, pero lo bonito es que no solo se mueve el personal académico, sino que se mueve también personal de las empresas culturales. Y esto también fue reto que quisimos, digamos, trabajar la innovación y el desarrollo en las propias empresas culturales, que culturalmente e ideológicamente también se oponen muchas veces a la academia, por lo menos en Europa. Hablo de la realidad europea. Entonces, claro, fue un desafío, porque estas empresas culturales pues tienen, digamos, unas estrategias de supervivencia o de desarrollo muy distintas a las nuestras. Sí que es complicado la universidad, pero para aquellos, digamos, que pudimos viajar, sabíamos que teníamos un puesto, digamos, estable, mientras que las empresas culturales ha resultado también muy difícil involucrarlos, pero lo hemos conseguido. Entonces, somos 14 socios en 4 países y 2 continentes de red de habla hispana. Montamos este proyecto no solo en pleno COVID, lo que era también surrealista, ¿no? Porque estar moviendo a las personas en pleno COVID encerrados en nuestras casas, pero también en el momento en que Inglaterra dejó Europa. Entonces apostamos también por una red de habla hispana, diciéndonos, pues a lo mejor puede interesar que no solo sea el mundo anglosajón. Y bueno, y nos salió bien. Participantes, yo he hecho más de 130, porque ya no sé quiénes están, la verdad, involucrados. Somos muchísimos, yo creo que somos más de 160, no tanto en movilidad, pero toda la dinámica que acarrea, digamos, el programa. Y pues a causa de la COVID tuvimos que alargar 1 año el programa, en vez de 4 inicialmente previsto. Pues ya son 5 años de trabajo y nos queda ahora pues 13 meses para llegar al final, que es diciembre del 2025. Bien, ¿cómo organizamos el trabajo científico?
siempre hay varios, bueno, lo que se llaman estos programas Work Package, pero que voy a decir no solo etapas, sino también acciones científicas. La primera, y muchas de las personas aquí presentes estuvieron en Granada, nos reunimos en Granada para poder definir en una primera parte cómo íbamos a poder observar las prácticas artísticas de los socios que tenían como meta, digamos, en esta primera parte, organizar talleres artísticos con las personas migrantes, pero mostrando cuáles eran sus prácticas artísticas. Entonces nos reunimos y fue muy bonito este mes de trabajo en Granada para poder decir, pero ¿cómo podemos observar? ¿Cómo podemos observar como investigadores las prácticas artísticas y el impacto para reducir la vulnerabilidad de las personas? Un mes, más de 50 personas, todos con mascarillas, con un frío terrible, con grupos, subgrupos, pero conseguimos hacer lo que llamamos la Guía de Granada, que era un protocolo de observación de las variables artísticas que nos permitieran, digamos, ver cuál era el efecto de los talleres artísticos en las personas migrantes. Eso fue, digamos, un mes terrible, un mes de trabajo absolutamente agotador, pero muy emocionante también porque salíamos de la COVID y todos habíamos estado encerrados. Yo creo que Transmigrar también nos impulsó a ir, digamos, y a pasar esos malos momentos porque realmente fue duro. Entonces, en la segunda etapa, pues ya teníamos más o menos la Guía de Granada asentada, pues fuimos a recorrer los talleres para ver efectivamente cuáles eran estas prácticas y este impacto. Y sobre todo intentar ver cómo podríamos, voy a decir una palabra que no me gusta, pero científicamente medir el impacto sobre las personas migrantes. Y la idea era realmente que tuviésemos unos indicadores fiables y científicamente asentados de el impacto que podía tener estas prácticas artísticas entre las personas migrantes. Entonces esto fue la segunda etapa, que yo creo que nos llevó más de 2 años, y luego llegó Toulouse, donde también nos reunimos más de 50 personas para poder proponer, a raíz de lo que habíamos encontrado, para poder proponer, digamos, modelos de talleres artísticos idóneos para poder reducir esta vulnerabilidad. Empezamos ya a lanzar la palabra prototipo, que fue muy debatida porque, claro, el prototipo nos remite a las ciencias duras y nosotros queríamos realmente decir que sí había la posibilidad de replicar, digamos, talleres artísticos como si fuese, entre comillas, un objeto, un producto. Llegamos a la idea de productos y ya llegamos cada vez más a la innovación del que os estaba hablando desde el principio. Entonces, en julio, pues hicimos estos prototipos, voy a volver a hablar de ello, y ahora estamos en la cuarta etapa, muy importante porque ya estamos implementando cada vez más con ONG, asociaciones, o sea, entidades exteriores al programa mismo. Estamos implementando estos talleres. Un ejemplo de estos talleres fue el que comentó ayer Diego, que tuvo lugar hace un mes en la ciudad de Bogotá. Y ya en la Universidad de Verano en Madrid vamos a formar a los futuros talleristas que van a poder utilizar nuestros resultados científicos y de innovación de manera absolutamente libre. Volveré a ello. Bien, entonces, como me escribió Patricia Ariza diciendo que estábamos que tenía que intervenir en un festival de mujeres, dije, ¿cuál es el sello femenino finalmente de nuestra investigación? No quiero caer en estereotipos, pero voy a lanzar ideas, a lo mejor estoy equivocada, pero también esto es la investigación, no siempre acertamos. Bien. Pues mira, primero, una gobernanza absolutamente colectiva para gestionar el proyecto. O sea, que se puede decir que cada mes nos reunimos para poder adelantar, que intentamos siempre elegir las mejores posibilidades, los mejores... y lo colectivo es difícil. Una cosa que no sé si os habéis fijado, pero nunca votamos. Nunca votamos en estos comités científicos, no hay votos, no es necesario, nos ponemos de acuerdo
Y puede haber obstáculos, ¿eh? No todo eso, no estamos en un país de Alicia de las Maravillas, ¿no? Ni mucho esto, pero siempre intentamos entendernos, hablar para poder llegar a consensos. Y eso me parece que es muy importante. No hay votos. A veces se dice votos o votaciones, no sé. Votos. Los votos a veces son sellos de dispositivos de poder. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego intentamos imponer la idea de propiedad intelectual compartida. Que lo que Transmigrar no sea, digamos, un programa en que cada socio se pudiese quedar con sus resultados, sino que compartamos los resultados. Esto fue muy importante. Todo lo que hacemos se hace de manera colectiva. No quiero que todo haya sido un camino de rosas, pero por lo menos ahora todo lo que vamos a poner a disposición del público va a ser propiedad compartida. Me parece que también esto es interesante y quizás no hubiésemos encontrado las mismas características en un programa de ciencias duras, no lo sé. Y luego, claro, apostamos todo por la ciencia abierta. Es decir, que no hubo estrategia de marketing de los productos, aunque Europa nos dio una formación acelerada de cómo podíamos, digamos, desarrollar. Fue una elección. Fue un consenso, y algunos socios sí querían, digamos, vender productos, vender los talleres y tal, pero dijimos no, vamos a hacerlo en Open Science. De todas formas, el Open Science es una tendencia de Europa ahora y entonces tampoco somos muy originales, pero también se puede, de la Open Science pueden resultar productos que puedan ser también, digamos, que pueden estar en el mercado. Bien, entonces esto también fue fue un reto, un desafío. Elegimos producir 2 veces al año una revista TMA, Transmigrar, ya vamos hacia el 7º número, para poder dar a conocer los resultados a medida de que estábamos desarrollando la investigación. ¿Por qué? Porque claro, si pasamos por otras revistas íbamos a tardar pues 2 años en publicar. Y entonces, claro, ahí también hubo un desafío muy fuerte porque esta revista empezó, digamos, siendo una revista no indexada, lo que también en algunos sistemas académicos de ciertos países podía plantear problemas. En Francia, como somos unos rebeldes, no nos importa la indexación, pero en otros países sí importa, sobre todo España, también estaba la Universidad de Granada, que es una... Entonces todo esto venía, digamos, oponiéndose a una concepción, digamos, de una academia muy competitiva, de una estrategia de ranking, y esta revista, bueno, ha acabado siendo indexada, el último número, y entonces también era un reto en la medida en que lo que sí nos importaba es dar a difundir los resultados y no inscribirnos en una política, digamos, de excelencia demasiado abusiva, que nos parecía abusiva. Entonces, esto también me parece un sello femenino, pero no quiero caer en estereotipos, podremos hablar luego. Entonces, la metodología que elegimos es el de la investigación-creación. Toulouse es la universidad que coordina el programa, y en Toulouse, digamos, estábamos muy atrasados, en Francia y en España también, respecto a la investigación-creación. Aquí se estaba ya moviendo mucho el tema, y entonces nosotros apostamos por la investigación-creación, es decir, una metodología investigativa, no es una disciplina, es una metodología investigativa que parte del cuerpo, del sentido, de la experiencia, y que aposta por el género performativo del pensamiento. Lo que significa también salir de un pensamiento cartesiano para poder generar conocimiento y aportar a la academia. Esto no era absoluto. No puedo hacer la historia de la investigación-creación porque es demasiado larga, pero lo conseguimos. Pero lo bonito también es que no nos conformamos finalmente con trabajar la investigación-creación dentro del propio campo del arte. Es decir, por ejemplo, alguien que quiera trabajar sobre la cuarta pared en el teatro, pues escribe una obra
y cuestiona, digamos, la relación con el público a través de esta famosa cuarta pared invisible que nos permite tener acceso a la obra teatral. No apostamos con ellos, sino que apostamos por cruzar con desafíos y problemáticas sociales. Y esto también en Francia es una revolución, lo estaba comentando nuestra compañera, el proyecto que sigue va a ser sobre teatro aplicado y empresa, lo que ideológicamente va a ser complicado, digamos, desarrollarlo en Francia, ya veremos cómo sale, lo he propuesto a la Agencia Nacional de Investigación, pero lo aplicado, claro, son otros problemas, son otras dinámicas y sobre todo significa un giro copernicano respecto a la manera de posicionarse la academia. Quizás en Colombia todo lo que digo no les parezca, digamos, muy original, pero en Europa, desde luego, los que están aquí presentes, yo creo que lo pueden atestiguar, estamos todavía muy encerrados en casillas, en disciplinas, en academias, en teoría, y entonces esto ha sido realmente una revolución, digamos, un cambio casi copernicano, digamos, de paradigma, me parece. Entonces, muy importante, uno de los entregables, tenemos un libro en preparación sobre la investigación-creación aplicada, liderada a la vez por Toulouse y por la Universidad Distrital, que saldrá en 3 idiomas para poder precisamente dar una visibilidad a esta noción, a esta metodología. Sello femenino. Sello femenino, disculpen los estereotipos, pero el cuidado a las personas. Yo creo que realmente cuando estamos produciendo una materia de investigación con personas humanas, tenemos que tener un protocolo ético muy, muy desarrollado. Cuidar a las personas, cuidar a los participantes, pero cuidar también a los que están haciendo estos proyectos. Y yo creo que nos hemos cuidado mucho y hemos cuidado a las personas. Y una cosa también tan sencilla que a veces me digo, ¿cómo no lo hemos podido encontrar antes? Pero después de tantas cavilaciones y tantas investigaciones en Granada, nos dimos cuenta de que la metodología básica de los talleres artísticos era el antes, el durante, el después, nada más. Esto era fundamental. Es decir, si vas a hacer un taller artístico y no conoces el antes, no puedes, digamos, adaptarte al contexto. Y si no tienes una sensibilización, digamos, hacia el tipo de trabajo que puedas desarrollar con las participantes durante el taller, tampoco puedes acercarte bien a estas personas. Y luego el después, o sea, estamos aquí para suscitar grupo, para suscitar interacción, para suscitar intercambios. Y el después, hay indicios en el después que atestiguan si el taller ha sido, digamos, algo positivo para los participantes o no. También integración de la pluralidad, o sea, intentar no focalizarnos en una única definición de la migración y también con la ayuda también investigativa de los países involucrados, sobre todo Colombia y en menos medida España. Es decir, que no solo la migración se consideraba de manera internacional, con algunos, como os decía, como algunos niveles que son de alto riesgo, de mediano riesgo y de poco riesgo. Hemos tenido talleres con todas estas personas, pero también migración interna. Hemos visto qué difícil es en Colombia, digamos, acercarse a unas poblaciones que casi esencialmente han vivido migraciones en sus familias y estas migraciones no corresponden, digamos, con la definición oficial, pero que realmente hemos tenido en cuenta. También reconocer la diversidad, evidentemente, desde el punto de vista étnico, cultural, de origen, y promover sobre todo, no la integración, esta palabra yo creo que queda totalmente excluida, pero el conocimiento mutuo, el intercambio, la interculturalidad y el enriquecimiento mutuo que deriva de esta interacción. Y dar voz a las personas, yo creo que también esto ha sido la escucha, dar voz a las personas, dejar, digamos, de pensar que somos unos artistas geniales, que vamos a hacer una obra en un escenario y que estamos buscando aplausos y reconocimientos, sino cambiar el estatuto del artista
para una humildad, una gran humildad, para decir, ya estoy aquí como simplemente un facilitador, como finalmente una interfaz para que las personas se puedan expresar y puedan co-crear, porque siempre apostamos también por la sensibilización artística. Entonces, reconocer a las personas de dónde vienen, su dimensión política, global, local, y sobre todo, y esto realmente para mí es uno de los mayores hallazgos bueno, hay muchos hallazgos investigativos, pero yo me enfoqué de manera casi obsesiva a crear el primer instrumento de medición del impacto a raíz de las variables artísticas, y que fue un camino científico muy largo de recorrer, casi pasamos 2 años y medio para poder crear un cuestionario que son 15 preguntas, ¿no? 15 preguntas para ver si las personas tenían una autopercepción de su transformación durante el taller. Con 15 preguntas, primero pasamos por estados de la cuestión, digamos, muy complicados, entre 67 preguntas, que si íbamos a aplicar la metodología de los psicólogos y de la psicometría, pero luego resulta que entonces este instrumento es el primero que existe en la literatura científica que permite que se mida el impacto de los talleres artísticos desde el campo del arte y con herramientas artísticas. Me dijiste, Diego, que por lo visto los resultados del taller de dramaturgia que hicimos aquí en la universidad son muy buenos, que casi todos consideran, bueno, ya veremos, tenemos que analizarlo científicamente, pero de manera general en los talleres de la etapa cuarta tenemos un 94,8% de personas que consideran que los talleres artísticos les han transformado, lo que es enorme y es un instrumento ya validado científicamente con un equipo interdisciplinar, con procesos científicos muy rigurosos, dado precisamente por la interdisciplinaridad del proyecto, porque si no, no hubiéramos podido alcanzar, y esto abre un montón de investigaciones posibles, porque esto podríamos pensar en hacer este instrumento para, por ejemplo, personas víctimas de violencia, para gente discapacitada, o sea, para unas poblaciones distintas, porque esto realmente requerimos este instrumento. ¿Y por qué lo requerimos? No solo para dejarlos en un armario o en nuestros despachos, para que los futuros talleristas puedan ir diciendo, esto funciona, tengo la prueba de que funciona porque científicamente lo hemos valorado. Y esto me parece que para los futuros profesionales del arte que se nutran, digamos, de otras metodologías, puede ser muy, muy importante. Entonces estamos yo personalmente estoy muy contenta de que lo hayamos logrado, porque ha sido una aventura con muchas peripecias, pero que lo hemos logrado. Bien, entonces quiero enfocarme ahora en uno de los talleres que hicimos especialmente para las mujeres, y a ver si me puede poner por favor el taller, la plataforma de innovación. Esto es una plataforma que es una forma previa de una plataforma de innovación que se está construyendo y que se va a presentar en julio del 2025 en Madrid. Esto, sí, la contraseña. A ver. Puede ser ¿Lo puedes poner? Sí. Sí, tú lo sabes. Sí, entonces esta plataforma es digamos, la versión para los investigadores. Está dirigida, digamos, a la gente que va a... Sí, decía que esta plataforma que intentamos alcanzar es... Ya está, muchas gracias, muy bien. Entonces,
Esta plataforma se hizo especialmente en Toulouse en julio para que los futuros investigadores del Work Package 4 entendieran y pudiesen entrar en la última etapa, que llamamos el ajuste de los prototipos, en un lenguaje muy poco ortodoxo desde el campo del arte. Entonces, ajustar los prototipos para poder luego estabilizarlos y darles en Open Science, es decir, en ciencia abierta. Entonces, eso es muy bonito porque los talleres, este es el famoso instrumento. Sí. Sí, sí se puede abrir. Ya está. Gracias. Vemos que, curiosamente, los talleres artísticos, y yo creo que también esto fue un gran hallazgo de Transmigrar, se concibieron desde distintos lenguajes artísticos y como promoviendo el arte dentro de la propia investigación. Porque uno de los riesgos que podríamos tener es precisamente hacer talleres de animación cultural, de animación social, con algunos elementos de talleres, que es lo que pasa en la empresa, lo estaba comentando, que como no nos hemos apoderado de esta dinámica, pues estamos, digamos, el teatro se integra en la empresa como una variante del coaching. Entonces, desde los estudios teatrales, ¿qué podemos aportar a la empresa? Por esto es para el futuro. Pero entonces aquí en Transmigrarts hemos concebido modelos de talleres artísticos según distintos lenguajes artísticos. Entonces, sí, la danza, que es un prototipo que fue difícil, pero que la Universidad Distrital lo está ajustando actualmente. El teatro, juegos expresivos, emociones, bueno, ¿no? Respirando, que está también muy nutrido, digamos, de las investigaciones de aquí de la Distrital. Performance, con todo el grupo de aquí de los maestros. La escritura dramática, que es que lo tomó a cargo, digamos, Remiendo Teatro y la Universidad de Antioquia, y que es el que se hizo en octubre. Y talleres procesuales, y el clown, el payaso, que se lo está llevando también la Universidad de Antioquia. ¿Veis cómo Colombia es muy importante en la realización de estos prototipos? Y tenemos luego microtalleres, que son sesiones muy cortas que se puedan amoldar, digamos, a una población que no pudiese hacer los 6, 7, 8, 9 sesiones de cada prototipo. Pero sí nos pareció muy importante dedicar, digamos, un prototipo. Ay, qué torpe, madre mía. A ver, Néstor, quiero probar. Sí, puedes estar conmigo 2 minutitos. Nos pareció muy importante tratar, pues vas bajando y vamos. Dime cómo se hace aquí. Sí. Entonces vamos a escuchar a aquellas que se empeñaron en crear un prototipo para las mujeres que se va a implementar en el primer semestre del año próximo aquí en la Distrital. El sonido. Allá arriba. Mujeres migrantes y empoderamientos plurales. Este es un taller artístico interdisciplinar que responde al contexto situado y específico de las mujeres en migración. Si bien las mujeres migrantes han ganado visibilidad en los últimos años, siguen siendo estereotipadas.
Se entiende como mujeres a todas aquellas que se reconozcan y autoperciban como mujeres. Este taller fue diseñado por nosotras, artistas investigadoras del proyecto Transmigrar, desde nuestras disciplinas, diferentes prácticas, vivencias y experiencias en espacios colectivos con mujeres. Y lo pensamos dirigido a ellas, para que sea un espacio para el encuentro entre nosotras. Por eso es importante que tú, como formadora, des este taller. Este taller permite que las experiencias de las mujeres migrantes y sus potencialidades se expresen en la creación artística. Este espacio es también un medio para sensibilizar a las mujeres sobre su capacidad de acción en la sociedad y la construcción de sus potenciales y o empoderamientos. Debemos pensar a las mujeres migrantes como actoras de sus migraciones, capaces de ser autoras y creadoras en el ámbito social, político y artístico. Este taller debe ser un espacio de co-creación entre el equipo organizador y las personas participantes. Co-crear entre mujeres supone crear espacios de cuidado, confianza, expresión y tranquilidad. Co-crear también significa tomar en cuenta las realidades de las participantes y garantizar que puedan venir con los niños de los que cuidan. Esta particularidad supone pensar un espacio para ellos, para los niños, dedicado a ellos y personal formado y remunerado que tenga la carga de cuidar de ellos durante las sesiones. Esto supone un esfuerzo, lo sabemos. Un presupuesto, claro, pero es así como debemos cuidarnos. ¿Qué queremos compartir? Se propone abordar competencias metodológicas específicas de trabajo con mujeres o comunidades de mujeres migrantes. Queremos llevarte a cuestionar y reivindicar el espacio de las mujeres y de sus experiencias migratorias. Este taller se conforma de 8 sesiones de 4 horas. Este taller busca explorar las diferentes posibilidades de empoderamiento desde las realidades de las mujeres migrantes. Vamos a centrar esas sesiones en 4 temáticas que deben ser transmitidas a las participantes antes del taller. Cuerpo y movimiento, violencias de género, sexualidades y espacios seguros, autonarrativas, literaturas y escrituras, nuevas genealogías. Las mujeres son actoras de la migración y actoras de nuestras vidas. No se trata de focalizar en un grupito de gente. Estamos hablando de la mitad de la humanidad, incluso un poquito más. Toca mirar, dedicar tiempo y compartir con esa mitad de la humanidad. Les invitamos entonces a consultar este taller. Bienvenidas. Entonces, son la compañía Les Anachroniques de Toulouse, junto con una doctoranda también de la Universidad de Toulouse, porque también uno de los objetivos de este programa es crear redes entre universidad y empresa cultural o otras o editoriales. Esto también era muy importante. No voy voy a acabar porque creo que ya he hablado mucho. Voy a ir hacia el final quizás. Ya está, podemos seguir también, muchas gracias. Y entonces, también otro sello que me gustaría, esto lo han explicado, lo podrán leer. Stop, aquí arriba. No, arriba, gracias. Bien, también, digamos, uno de nuestros hallazgos, por lo menos una locura mía y una obsesión mía también, es cómo comunicar de manera distinta la ciencia. Como lo estaba comentando, hemos trabajado durante 10 años en renovar las formas de comunicación científica con el Congreso y también queríamos, con este programa de investigación, inventar unas nuevas formas de comunicar la ciencia para un público amplio, para que no nos quedemos encerrados en nuestras torres de marfil o en relaciones andrómicas, de saber. Entonces creamos, en realidad ya había nacido este personaje, Armand MacLean, que es un joven investigador que había nacido cuando se trató de reunir una comunidad cerca del Congreso en Toulouse, durante la etapa anterior de la investigación, antes de Transmigrar. ¿Por qué? Porque, claro, imaginaros quién se interesa en el Congreso y quién que se interesa en este objeto que hay que renovar a través de las artes. Fue muy difícil. Entonces apostamos por este personaje que
en las redes empezó a escribir una tweet novela para poder, digamos, suscitar el interés de la gente. Bien, y se convirtió este personaje en una marioneta cuando llegó Omar Olvera Calderón, que está actualmente haciendo una comedia musical en la Universidad Distrital, llegó a Toulouse para montar una comedia musical que se llamaba ¿Qué Congreso queremos? Entonces, a raíz de toda experiencia, ya con el muñequito la imagen que estaba escribiendo una tweet novela y la marioneta que aparecía, cuando paramos el programa sobre el Congreso, que como lo estaba comentando, fue algo muy innovador, pero que no tuvo ningún impacto. O sea que también ocurre en la ciencia que no tenga impacto, porque claro, muy poca gente está interesada en renovar la forma de presentar las comunicaciones científicas. Bien, pero bueno, quizás algún día. Esto es un programa que luego, dentro de 10 años, yo creo que podríamos seguir hablando del Congreso. Pero cuando nos fuimos a Europa, pues yo dije, no nos podemos ir sin Armand McClane, porque claro, es un personaje importante y que va a estar, digamos, promoviendo nuestra... Entonces, la idea era difundir la... Entonces, no, quiero primero... voy a bajar. Sí, sí, y ahí me gustaría que escucháramos al joven investigador, si me lo puedes poner, que ya entonces forma parte de Transmigrar, que lo llevamos con nosotros y que ha estado durante estos 4 años difundiendo, sobre todo, ya no era tweet novela escrita, pero sobre todo documentales, entrevistas de migrantes, y íbamos soltando, digamos, las canciones de la comedia musical. Ya. ¿Lo puedes poner al principio, por favor? A ver. Al principio, por favor. Así se. Desde el principio. Ahí está el muñequito. Es que... Mucha pasión. He entrevistado a profes y grandes, colaborando con profesionales, Psicólogos, sociólogos y artistas para comprender mejor la relación. Con su investigación nos quiere demostrar que el arte va a poderlos transformar. Así se llama. El investigador. Así se llama. Porque yo también soy un migrante, así como lo fueron mis padres, y conozco los retos, desafíos que enfrentan las personas que lo intentan. Así se llama. Su compromiso con la investigación, el conocimiento y su transmisión, armar consciente tiene condición, ayudar a los demás. Así se llama. Ver que recuerda toda nuestra aventura, y yo creo que realmente nos empeñamos en que apareciera Armand, pero es una muy buena estrategia, porque desde Europa me llaman constantemente para probar, para hablar de este programa como un success story, porque le gusta mucho el muñequito, porque estamos adelantando desde luego, pero les gusta mucho el muñequito. Entonces ya la última ya acabó con esto. Entonces, digamos que el proceso de creación que va a trabajar también Ángela cuando esté en movilidad, ha sido, digamos, recorrer distintos países para ver los talleres de creación, hacer un taller
taller de migración en México, para poder luego empaparse, digamos, de toda nuestra dinámica, tanto investigativa como también contextual sobre la migración, para poder, digamos, escribir y presentar el musical Taller de Migrantes, que se va a estrenar el 17 de julio en Madrid. Sí, lo que quería preguntarle sobre el prototipo de los talleres, que es pues uno de los logros más interesantes del proyecto, ¿no? ¿Cómo han pensado, ya sugerías que era como por la vía de la ciencia abierta, de Open Access, pero digamos el prototipo de los talleres, ¿cómo se va a empezar a implementar? Primero, no sé si en escuelas de arte o en como a qué otra, cómo hacer ese para que se pueda implementar, digamos, en Colombia, en otros lugares, en América Latina, en Europa, como, digamos, la expansión del prototipo, ¿cómo lo han pensado? Sí, ahora mismo estamos en un, lo saben los estudiantes del doctorado, ¿cómo llamamos esto? Planta piloto. Estamos en una etapa de planta piloto, es decir, que hemos creado los prototipos en julio y ahora estamos ajustando los prototipos que creamos en julio con otras entidades, otras estructuras, ONG, asociaciones, etcétera, en los 4 países. Entonces estamos en este proceso. Entonces seguimos, y esto es muy interesante desde el punto de vista de la innovación, estamos siguiendo un protocolo que es, primero, una retroalimentación, digamos, de lo que se podría llamar elementos, digamos, recurrentes, los elementos de la matriz del prototipo, sin tener en cuenta el contexto, para que el prototipo pueda ser precisamente reproductible y se pueda expandir en otros contextos. Pero tenemos que dar como una trama, un protocolo, algunos elementos mínimos para que el protocolo siga. Entonces, después de la implementación, que lo hemos elegido hacerlo en coimplementación para precisamente suscitar redes, intercambios, interrelaciones con 2 estructuras del proyecto, hacemos sesiones de retroalimentación, digamos, colectivas, para poder precisamente ponernos de acuerdo sobre lo que vamos a dejar en el prototipo y que no sea contextual. Luego, para que la realidad también de la experiencia investigativa se difunda, escribimos artículos en coescritura de 2 estructuras para poder entrar en otras temáticas que, digamos, el esqueleto del prototipo no va a poder permitirnos. Y creo que no me olvido, y sí, luego pasamos al Transformarts para ver si el prototipo del taller ha funcionado y si la gente se ha transformado con este taller. Esto, digamos, es la metodología de ajuste de los prototipos. Y la segunda pregunta que me hacías, Pablo, cuando ya demos a conocer el trabajo en Open Science, los futuros talleristas van a poder utilizar los prototipos. Pero claro, estaría muy bien, digamos, que si se pudiese mantener una formación, porque no, es muy distinto que entres en una plataforma para ver prototipos, para aplicarlos, y que alguien te explique realmente la metodología. Entonces, estamos pensando en proteger la marca Transmigrats, no por razones económicas, eso ya lo habéis entendido, sino por autoría también y propiedad intelectual. Queremos que realmente la gente, cuando utilice los prototipos, se refiera a Transmigrar, y quizás una de las vías, digamos, de difusión masiva, bueno, relativamente, digamos, la expansión de estos prototipos se puede hacer a través de otras escuelas de verano, de invierno, de primavera, para poder formar a futuros talleristas. No sé si he contestado a tu pregunta. ¿Alguien más tiene preguntas? Toca por acá porque no alcanza a hablar. Bueno, la pregunta, me siento como cuando lo pasaban a uno a la lección. La pregunta es la siguiente, a ver si logro entender. Entonces, ya queda la plataforma. Si se llega a hacer la marca, digamos que para reconocer el trabajo intelectual,
dos preguntas, lo que sigue, ¿no? Entonces, una es lo que tú estás diciendo, sería bueno que desde las estructuras se hicieran escuelas o se propusieran escuelas. Por ejemplo, nosotros podríamos proponer una escuela de formación usando ya de prototipo, pero también de las herramientas, ¿cierto? O sea, de todo, porque es que hay tres herramientas, está el prototipo, está el SEGIARTS, que es cómo se valora, ya desaparece, y está el TRANSFORMARTS, que es el que sí podemos usar para valorar de alguna manera que la gente manifiesta en qué sintió transformaciones, ¿sí? No son cosas numéricas ni estándares, aun cuando sí llega allá. Pero mi pregunta va, entonces, las estructuras podríamos hacer escuelas después. 2, el hecho de que se use esa marca, esa firma, querría decir que, por ejemplo, al interior de la Universidad Distrital se podría continuar a través de esa marca, esa firma, con un proceso de continuidad de formación interna, porque como nosotros tenemos la Facultad de Artes, o sea, sería muy propicio, por ejemplo, que hubiera una cátedra Transmigrar, o algo así donde se diga, se va a formar a personas que quieran en investigación, creación aplicada, ¿cierto? Porque ya habría un modo. Esa es mi pregunta. Sí, tienes toda la razón. No hay que olvidar también lo que es fundamental en Transmigrar, que es el protocolo ético y las recomendaciones para hacer un taller, que esto yo creo que es un módulo ya aparte, porque la ética es muy importante. Entonces sería el propio prototipo, que ya no va a ser prototipo, va a ser taller, ya tendrá el nombre de taller artístico para migrante, sería el Transformars, que damos también a conocer, y sería los protocolos, digamos, éticos, que son fundamentales para poder acercarse. Dora me lo estaba diciendo la semana pasada, que hay que prepararse y tener conciencia, digamos, de lo que es hacer un taller aplicado con ciertas poblaciones. Es clave. Tú, ¿cómo? Ven para acá. ¿Cómo es tu nombre? Hola. Hola. Solo como pedirte de pronto detenerte en eso del cuidado de las personas, justamente lo último que estabas hablando, y como pues bueno, desconocemos también muchos de los que escuchan, me imagino, el pasado de todo el proyecto, esa construcción de protocolo antes, durante y después, ¿fue solo pensada por el equipo de investigadores y creadores? ¿O en algún punto, pregunto, digamos, la población vulnerable invitada a los talleres resultan ser pares en esa construcción? Es una pregunta muy interesante. En Granada hemos escrito casi 60 páginas de recomendaciones y mínimos. ¿Fue en Granada o fue en Toulouse? Fue en Toulouse. 60 páginas que eran, digamos, páginas a la vez, que eran los resultados a la vez de la investigación, digamos, básica, intelectual, con intercambios, digamos, de conceptos, pero también de la realidad vivida durante los talleres. Han sido 26 talleres en los 2 primeros años, con lo cual hemos recaudado. Pero luego en el momento de escribir no te puedo decir que hayan escrito con nosotros los participantes, pero hemos recaudado, digamos, toda la sensibilidad de los participantes, las experiencias de todos los talleres, y yo creo que sí podemos decir que los participantes han ayudado a construir esta guía, este protocolo ético. Sí, esa es una muy buena pregunta. Diego. Yo también quiero preguntar. Pues de hecho, más que una pregunta, es como para complementar justamente ese intercambio, y es que si bien Monique ya lo dijo, en el proceso de escritura de esas 60 páginas no hubo directamente tanta participación de los participantes, al momento de hacer las implementaciones sí que tuvimos una retroalimentación de cómo tratar precisamente a estas comunidades desde la misma vivencia de los participantes. Y lo hablo desde mi experiencia como
implementador del taller que presenté ayer, y es que tuvimos una coimplementación entre la Universidad de Toulouse, la Universidad Distrital, pero también uno de los participantes que fue esencial en la implementación, y era esta persona la que nos decía, él siempre nos decía, hay que tener cuidado con esto porque conozco esta población, llevo trabajando mucho tiempo con ella, necesitamos tener un enfoque distinto, un enfoque de cómo era población LGBT, de disforia de género. Entonces era también un trabajo colaborativo en donde nosotros teníamos la base, pero pues esta persona era la que estaba en terreno de esta población. Entonces fue un trabajo más colaborativo en ese sentido. Sí, pero en ello quiero complementar también que pasa lo mismo para el protocolo ético que para los prototipos, los talleres artísticos, es decir, que no puede ser tan contextual. O sea, que uno de los principios es que la adaptabilidad, la flexibilidad, el conocimiento de los participantes son elementos fundamentales, pero nunca vamos, digamos, a poder en un proceso de innovación dar tantos elementos contextuales a no ser de que remitamos a artículos más contextuales. Esto es muy importante, como se trata de innovación y tiene que ser reproductible, es decir, que no podemos dar como consignas tantos elementos contextuales a los futuros talleristas. Entonces, esto es fundamental. Pero la noción de adaptabilidad, conocimiento de los participantes, flexibilidad, tienen que estar en el protocolo ético. Es que estamos, no sé cómo decirlo, pero protocolos universitarios, porque date cuenta también que lo estamos haciendo tanto para América Latina que para Europa. Entonces, los contextos son muy distintos, muy distintos. Entonces, esto ha sido lo difícil, que la gente entendiera que ajustar prototipos tenía que ser centrarse en elementos recurrentes, una matriz, digamos, un protocolo universal, y entonces por eso, sí. Dale, dale. Toca hacerla. ¿Yo hago mientras tanto? Ok. Es una preguntita. Tú eres una experta y además tú con un trabajo extenso, muy extenso en innovación, pero yo creo que para algunos de nosotros y de la audiencia no es claro del todo qué es innovación y en qué medida este proyecto es digamos, un paradigma de la innovación de alguna manera. Yo tampoco lo sabía al principio, yo tampoco lo sabía. A ver, es que gracias precisamente al seminario que hicimos la semana pasada aquí en la Distrital, me puse realmente a leer el manual de Frascati. ¿Sabéis lo que es el manual de Frascati? Es lo que define... Bueno, tú, Rafael, lo sabes bien, ¿eh? Vas a tener que dar ahora las explicaciones. Pero el manual de Frascati es lo que define, digamos, los criterios de la innovación para bienes o servicios que puedan, digamos, instalarse en el mercado y para poder promover, digamos, el progreso en el mercado del trabajo. Entonces estoy ya utilizando una terminología a lo mejor muy polémica en el campo del arte, pero lo hago, me da igual, me regreso a Francia el martes que viene, con lo cual no tengo problemas. Pero entonces yo ni siquiera sabía, Sonia, que estábamos en una etapa de investigación y desarrollo, pero trabajando mucho el manual de Frascati, lo podéis buscar en Google, ha habido muchas versiones, hace más de 5 décadas, que está organizando la innovación desde el campo de la ciencia para poder precisamente ayudar a que se reconozca laboralmente la investigación. Y yo creo que esto es fundamental. ¿Quiénes son los que producen la investigación? Y por eso este programa también, porque poner las empresas culturales en un programa de innovación significa que la empresa cultural también puede generar servicios y bienes para toda la sociedad. Y esto es una idea que realmente es muy polémica en Francia, porque consideramos que los artistas pues solo tienen que producir obras que se representan en museos, en teatros, pero que no tienen una óptica empresarial, mientras que en realidad lo que hace un artista cuando tiene una estructura cultural es que monta una empresa, o sea, busca subvención en clientes, acciones, y entonces hay que formar también a los artistas a integrar estos mecanismos, pero sé que es polémico. Bueno, ahí yo
algo visto a menos, que no es motivo para hacer un estudio científico. Entonces, la forma taller para nosotros, para la facultad es muy importante. Dos, el hecho de poder contar con un protocolo bioético que nos tocó hacerlo también a nosotros para los talleres. La universidad no lo tenía para las artes, al interior de la facultad. Digo esto es porque lo que viene para la facultad, profe Álvaro, es poder, digo porque tú estás al frente de la unidad, de la unidad de investigación, y tú eres la representante de la investigación en el cuerpo de investigación de la universidad. Quiere decir que la facultad cuenta ya entonces con una estrategia validada desde la ciencia para que nuestros talleres que ya hacemos con comunidades tienen otro nivel, porque toman un nivel científico, ya no es el taller que hace el artista, que vaya y que no cobra y que no vale, ¿cierto? Sino que ya es un taller científico que además puede ser valorado con instrumentos y todo para valorar la transformación, porque todos nosotros trabajamos en eso. La facultad se va a potenciar, tú no te imaginas, o sea, tú no vienes en noviembre, pero te estaremos informando porque seguramente tendrás que venir muy pronto, porque el impacto en la facultad es gigantesco. O sea, esto transforma la facultad. Yo no sé si ustedes lo alcanzan a visionar. Dale con el musical. Se viene una cosa y el otro es lo que llamaste el hijito musical, o sea, la concepción de musical es de transmigrar. Pero el que se haya podido tener una reproducción artística en la facultad que recoge nuestras propias historias, yo creo que es también un gran impacto. Y además, para nosotros como facultad, es crear una cosa, un producto de esta envergadura, y las maneras en que se puede nutrir de la experticia de todas las disciplinas de conocimiento y las propuestas del posgrado. Pues yo creo que Transmigrar no se va a parar aquí, desde luego necesitamos solo un momento de pausa para poder respirar un poco, porque desde luego hemos trabajado muchísimo. El material, todo es propiedad compartida, como lo acabo de mencionar. Yo quiero realmente agradecer profundamente a la Universidad Distrital por este compañerismo de tantos años. Ya me voy a emocionar, que yo no soy muy de emocionarme, pero realmente muchas gracias. Nos queda 13 meses todavía, hay que llegar hasta el final, pero abrimos unos campos nuevos. Y repito, muchas veces digo que mi carrera profesional, a mí investigativa, dio un rumbo cuando llegué aquí a Colombia, porque estaba intentando hacer en Francia lo que vi que estabais haciendo en Colombia. O sea que muchas gracias a todos y seguimos de todas formas.